Bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Gracias. Vamos a compartir el desayuno con el doctor Nicolás Ger, especialista en medicina interna. ¿Está bien? Así parece. Siempre le preguntamos lo mismo, pero ¿qué es la medicina interna? Claro. La medicina interna, así para hacerte un resumen, es como el estudio de todas las subespecialidades no quirúrgicas. Todas las especialidades no quirúrgicas. Subespecialidades. Cardio, neuro, neumonología, endocrinología, dermatología, bueno, todas esas se engloban en la medicina interna. Bien. Nada. No, todo. Charlamos con los especialistas o los subespecialistas cuando tenemos algo con ellos que discutir de algún paciente. Pero Entiendo. bueno, es amplia y creo que es la mejor especialidad que tiene la medicina. Fanático de la especialidad. Claramente. Y porque de ahí después se disparan varias cosas más. Correcto. Y fanático también de la actualización, de la capacitación permanente, y bueno, lo decíamos en el bloque anterior, hace más de 20 años que con el grupo viene trabajando justamente en una actualización permanente, ¿no? Y sí, eso siempre digo que uno a medida que avanza en el tiempo decís, no sé nada, ¿qué pasó? Entonces, sí, la idea es, con el grupo MIT, que es un grupo de medicina interna que nace en el año 2003, fuimos organizando distintas jornadas médicas, te diría 8 o 9. Incluso recién les contaba que hubo 2 médicos de la Clínica Mayo de Estados Unidos que nos acompañaron. Un placer, total. Y bueno, por 20 millones de cosas que pasan en la vida, el grupo fue con idas y vueltas, hasta que bueno, este año volvimos a comenzar, nos juntamos, la llamé a la doctora Irene Quisa, que la invité y no quiso venir. Ya la vamos a convocar a la doctora Irene Quisa. Quisa. Que no. Bueno, la llamé a Irene y Irene, vamos a activar todo, porque uno puede estar yendo y viniendo a algún lado, pero bueno, para estar con todos los médicos acá de Tandil y unificar un poco los criterios, ¿no? Elegir, lo que elegimos este año es hacer conferencias mensuales de distintos temas. Y una vez que termine la conferencia, bueno, unificar, esto, vimos el mes pasado todo lo que es el síndrome vertiginoso, etcétera, mareos, que lo dio el doctor Monsalve. Y nada, unificar cómo se hace el diagnóstico, qué tratamiento, cuándo derivarlo al neurólogo o al otorrinolaringólogo, bueno, todas esas cosas para poder unificar todos y estar con una misma charla, ¿no? Y acá decíamos con Rodolfo que en este caso, bueno, obviamente para profesionales, la charla será el jueves 19 de junio. Mañana, ya estamos ahí nomás. Mañana. Manejo práctico de las dislipemias. Exacto. ¿Qué son las dislipemias, Las dislipemias doctor? son los trastornos de colesterol, triglicéridos y otros lípidos que las grasas en general. No se olviden que la principal causa de muerte o enfermedad cardio-cerebrovascular, casi el 49-50% de la población. ¿Me repetís esa estadística? Casi la mitad de la población en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, muere o se enferma de enfermedades cardio o cerebrovasculares. Las dislipemias son un factor de riesgo muy poderoso para la enfermedad cardio o cerebrovascular. Por eso, en esta oportunidad, el doctor Pablo Corral, que es el que va a disertar, es un expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, es un especialista en medicina interna también, pero un lipidólogo, digamos, especialista en lípidos. Ellos se juntaron en el paralelismo que hacíamos los de hipertensión en Milán. Estaban en Bélgica, revisando todos los temas. Hay muchos temas de lípidos actualizados, nuevas funciones de las distintas drogas para tratar el colesterol y el resto de las triglicéridos y demás. Entonces, hablamos, y le dije, Pablito, venite, que queremos desasnarnos de un montón de cosas nuevas que hay. Así que bueno. ¿Y por dónde circulan esas cosas nuevas, doctor? Esto no dentro de la capacitación, pero sí para el público paciente, si se quiere, ¿no? Me llamó la atención esto, el 50% de la... Casi el 50, 49% y algo. Sí. Casi el 50%, no sé cómo es, si sufre o va a sufrir o va a padecer una enfermedad cardiovascular. Cardiovascular o cerebrovascular. ¿Está bien así? Exactamente, sí, una cosa así. Qué bárbaro.
Por eso es muy importante, porque cuando vos te metés en las redes sociales, ves mucha gente hablando de lo mal que hacen las drogas para tratar el colesterol. Bueno, esa era una pregunta que tenía para más adelante. Entonces, nada, hay una responsabilidad enorme en todo eso y de hecho, por eso mañana, a ver, juntarnos y decir, bueno, muchachos, la última vez que estuvimos hablando de esto era, si te hace mal por un lado espera un poco y cambia la otra, pero nunca deje de tomarla. ¿Sí? Porque precisamente es esto. Las drogas para el colesterol demostraron prevención en la enfermedad cardio y cerebrovascular y frenar la muerte por enfermedad cardio y cerebrovascular, con lo cual es muy importante eso, sobre todo, no tanto, sí en todos, pero sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Mi papá, tu mamá, tuvo un infarto, todo. Bueno, pará, vamos, revisemos los factores de riesgo que vos tenés. Se puede hacer una prevención primaria para que no te enfermes, ni hablar de los que ya tuvieron algo, que las drogas para el colesterol son, hay que ponerlas sí o sí. ¿Hay novedades, digamos, también en tratamientos para el colesterol, en drogas? Digo, porque habitualmente uno recuerda dos nombres famosos, la atorvastatina, me parece, y otra más. Sí. Las estatinas, ¿no? Las estatinas en general, está la rosuvastatina, que es una de las, te diría, vedettes del momento. Cada día tiene algo más de protección, ¿sí? Hay un estudio muy grande que se llama Júpiter, que se evaluaron más de 30.000 pacientes en enfermedad cardio y cerebrovascular y prevención o muerte, y fue muy bueno el resultado, frenó todo eso. Por eso es importante, charlar con el paciente. La realidad es lo que veíamos, te voy a mezclar un poco con del Congreso de Milán de hipertensión. Hubo charlas muy importantes en la adherencia del paciente. Muy difícil en el mundo. La adherencia del paciente es a tomar, que tome la pastilla, tanto en hipertensión como en dislipemia. Si yo tengo a alguien que me dice que eso te va a hacer mal, etcétera, obviamente salgo. Entonces, en el Congreso Europeo de Hipertensión habló un suizo que hablaba de cómo hacer para generar la adherencia del paciente. ¿Cómo? Entonces decía, paciente, médico, nutricionista, enfermero, farmacéutico, psicólogo y asistente social. Pero no tenemos estructura, doctor, para semejante uno, che, macho, en Argentina volamos en pedazos, imposible. Tenés 108 actores para... pero bueno, hay un problema en la adherencia de la toma. De hecho, también hay muy poco control. Uno cree que está muy bien controlada la hipertensión arterial y la realidad que no. Falta control, por eso te hablo de toda esa estructura para que tengan adhesión. Por mil motivos. Porque la población está creciendo cada vez más, porque hay cada vez menos médicos y porque hay cada vez menos tiempo para atender. Entonces, vos, para no convencer, sino para explicarle al paciente por qué tiene que tener un remedio, tomar un remedio necesita tiempo. Y cada vez las obras sociales cubren menos. También es otro problema. Tiene menos tiempo. No sé, España tiene 8 minutos de 8 minutos de consulta. O sea que no es entonces solo en la Argentina. Vos ves que es cierto, en España el médico recibe ya con toda la evaluación del enfermero, bla, 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 y dice, bueno, tome esto, ya hasta luego. Y se acabó la empatía y se acabó todo. Esa relación médico-paciente del paciente. Se está perdiendo. Se va perdiendo. Se está perdiendo. En muchos lugares, acá también, por supuesto, pero se está perdiendo. Entonces es más difícil convencer a alguien que tiene que tomar un remedio. Doctor, ¿y en qué se basan los argumentos para no tomar medicamentos? Hablo de estatinas, por ejemplo. Doña Rosa le hizo mal en la esquina. El carnicero me dijo que no la tome porque a la mamá le dolían las piernas. A ver, si yo tengo... Es todo por boca a boca, ¿no? Y tenés otro que hablar, por ahí aparece un médico en internet diciendo, no la tomes, es mentira, todo mentira, son los laboratorios. Está bien, uno tiene derecho a crear lo que tenga ganas. Por eso, la idea de la formación continua. Porque por ahí se cambia.
Claro. ¿Me entendés? Por ahí te dice, sí, no, guarda. Todas las drogas tienen Efectos colaterales. adversos. Vos lees los prospecto de la aspirina Claro. y decís, no tomo una aspirina en mi vida. Exacto. Bueno, esto es lo mismo. Pero por eso hay que tener tiempo, explicarle al paciente. Y sí, la realidad es que por ahí no está mal lo que ellos están organizando en una estructura. Acá es muy difícil. Claro. Y el paciente estar cerca del médico también, porque hay muchos pacientes que somos bastante reacios a acercarnos mira, al Por profesional, supuesto. ¿no? No, mira. que depende del paciente, Claro. depende del médico, depende de todo. A ver, el paciente dice, yo no voy a tomar ningún remedio porque no quiero tomar nada, no me gusta. Entonces, los médicos que hablaron el otro día de drogas, de la hipertensión arterial y del colesterol, uno dijo, cuando el paciente te pregunte, doctor, ¿hasta cuándo tomo la droga para el colesterol? Hasta que se muera mi amigo. Claro. Y sí. Es porque demostró ser protectora. No es que es un invento. Demostró que protege, demostró que es buena. Pero me siento bien, doctor, Pero, ¿para qué sigo tomando? Sí, está bien, vamos a hacer una cosa. Yo te hago cambios en el estilo de vida. Ujú. Salí a caminar, anda al gimnasio, hace actividad física. Cambia la y dieta. Suspendeme los chorizos, los quesos duros, los fritos. Bueno, te doy 3 meses. Volvé. ¿Y cómo está? Horrible, listo. Bueno. O sea, en caso de sí. hipertensión, vos evaluás al paciente cuando lo empezás a tratar entre 4 y 6 semanas. No mejora con tu cambio en el estilo de vida, le tenés que poner remedio. ¿Puede cambiar con el estilo de vida? Yo me propongo, no va a ser mi caso, pero yo me propongo ayunar de picadas, voy a salir a caminar todos los días, voy a ir al gimnasio. ¿Puedo cambiar, puedo revertir un colesterol alto, una presión alta? Sí, tenés que ser Buda. exacto. Claro. O tener poco. Cuando hay poco colesterol o una presión te diría, No muy alta. no muy alta, uno puede dar la posibilidad de cambio de estilo de vida. Pero hay hipertensiones o dislipemias, esto que te digo, que el colesterol es alto, que es imposible. Queda claro. ¿Qué es alto? ¿Qué es lo adecuado? Porque también escuchábamos el año pasado con que habían cambiado la recomendación o lo que sería una presión arterial adecuada o normal. Menos de 130, 80. Pero era 14, doctor, ahora me viene Claro. con 13. Ahora es menos de 130, 80. Y el colesterol, antes Pero era ¿por qué 240, se me evalúa? parece, ahora me Para lo bajaron. 130 igual. Voy a anotar. Ajá. Colesterol 200 por ahora, 200 en un humanoide normal, en el Ajá. que tuvo un infarto, que tuvo accidente cerebrovascular y todo, tiene que tener un colesterol, sobre todo el LDL colesterol que es el malo, en 50. ¿Cómo? ¿En 50? El LDL colesterol Sí. que es el malo. Nosotros, el target nuestro, apuntamos a la LDL colesterol. No al promedio. No, Obvio, no sé. de 270, pero el LDL colesterol en pacientes con un infarto, un accidente cerebrovascular, todo eso tiene que estar debajo de 50, o 50. Claro. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque demostró que frenan. Y las drogas, tengo que repetir, frenan el crecimiento de lo que es la placa de colesterol, la inflamación de la arteria. Hay trabajos que hablan de la frenada de la demencia Ujú. con las estatinas. ¿Me repetís eso? Me repetís eso porque es muy importante, vos lo venís diciendo desde hace tiempo, pero no es algo que se divulgue habitualmente. Sí, hay trabajos que frenan. Mira, uno de los principales factores de riesgo para que tenemos que controlar por el tema de la demencia, para ir hacia allá, Ujú. es colesterol, hipertensión, triglicéridos, obesidad, tabaco, etc. El colesterol entra el tratamiento Con las estatinas. estatinas. Y sí, presentaron en el Congreso Argentino de Hipertensión presentaron un trabajo grande sobre el efecto antiinflamatorio y la prevención en la demencia, sobre todo en mujeres. Ujú. Por supuesto. Nos morimos antes. Siempre los hombres nos morimos antes. No, Por pero bueno, es muy estadística. interesante, porque la gente, independientemente de decir, no, que tengo un poquito de colesterol, no guarda porque el colesterol es un factor de riesgo para la demencia, ¿no? La famosa aterosclerosis que teníamos antes, Claro. nosotros tenemos maneras de controlar ahora que el estudio de las carótidas,
por ecografía simplemente o el estudio de los miembros inferiores, independientemente de la ergometría y todo. Si yo tengo algo en las carótidas o en los miembros inferiores de depósito de grasa, ya es una indicación de tratamiento. Porque eso te dice, che, guarda, porque esas arterias están mostrando que todo tu árbol arterial, a ver, explicamos bien, los árboles arteriales es lo que se tapa y trae el infarto. Entonces, eso es un equivalente, si, mira, acá está, vamos a ponerle la pastillita, porque demostró la pastillita ser efectiva. Ahí lo tenés al doctor Marcelo Jaimovich con el ecógrafo diciendo, mira, tenés acá alguna plaquita, fíjate a ver qué te dice el médico. Y eso, Marcelito te dice algo, cuando Marcelo te dice algo, es impresionante. Ahí sí, digamos, cuando eso ocurre, prevención. Sí, totalmente. Totalmente, porque ya es un marcador de enfermedad. ¿El tratamiento es milagroso? Digo, con la pastillita solamente ando bien. Frena enormemente la progresión de la enfermedad. ¿Con el tratamiento solamente o tengo que también...? Todo. Por eso digo. A ver, si vos tomás la pastilla y pesás 150 kilos, obviamente, o estás tirado mirando tele todo el día, obviamente no. Sí es re importante, porque eso se marca desde hace mucho tiempo, pero profundizaron en los últimos tiempos el tema de los cambios en el estilo de vida, sobre todo en la actividad física, y obviamente como mejor. Pero la actividad física es algo que cada día demuestra más beneficios. Claro. Y que obviamente es más difícil decir al paciente, che, andá y date 2 vueltas al lago. Sí, te dice 2 días. Pero si nosotros internalizamos todo eso, la importancia de eso, y aparte el beneficio que trae. Claro, pero además como nos sentimos bien, como no sentimos ni un dolor, nada, no nos asustamos y no le damos bolilla a esas Cuando cosas. Sentimos ya es tarde. Ya es tarde. Bueno, pero el tema de la hipertensión arterial, a ver, y el colesterol también, es mudo, no te avisa. Claro. Y la hipertensión arterial le llaman el asesino silencioso. Te pegó y te hizo el infarto o el accidente cerebrovascular. Que la hipertensión arterial no controlada después de los 50 años es la principal causa de accidente cerebrovascular. Eso es importante. ¿Me lo repite, doctor? Y tenemos, después de los 50 años, la principal causa de accidente cerebrovascular es la hipertensión arterial no controlada. Obviamente. Por eso yo siempre digo a los pacientes, a ver, sos hipertenso, tomá la pastilla, te vas a morir de viejo. Oyentes que se vienen comunicando con nosotros mientras dialogamos con el doctor Nicolás Herr. Bueno, en este caso nos dice una oyente, yo tuve que dejarlas a las pastillas para el colesterol, suponemos, me mataban los calambres, hace 4 meses las dejé, el médico me dijo que está bien que las deje, no tengo más calambres. ¿Hay una opción? Sí, uno de los efectos adversos que tienen las estatinas son los dolores musculares. Antes de suspender, habitualmente lo que pedimos es un análisis de sangre para ver para evaluar la CPK, que es una enzima muscular que se eleva, culpa de las estatinas, y da dolores musculares. Es como, ¿viste cuando vas a correr y que te duele todo? Correcto. Lo mismo, sube la CPK cuando corres, puedes subir la CPK acá. Bueno, en los últimos, te diría, 2 años, salió una nueva alternativa a los pacientes que tienen colesterol y le duelen los músculos por el tratamiento con las estatinas, que se llama ácido bempedoico. ¿Cómo? Ácido bempedoico. Es una nueva droga para tratar el colesterol que no trae efectos adversos sobre los músculos. Ah, bien. Entonces es una alternativa. Es lo que hablamos hace un ratito. Si tenés que tomarla, busquemos opciones, busquemos alternativas, pero hay una alternativa a los dolores musculares, que es este ácido bempedoico, que es importante. Había otro testimonio, no sé si lo tenés a mano, si no lo busco yo. Sí, mi marido tuvo un infarto y 4 stents, pasó de 10 miligramos a 40 miligramos y un combo de remedios que se los preparó religiosamente y no dejó de tomarlos ni una vez. Gracias a eso pasaron 2 años ya así y está muy bien, con control, nos aclara. El problema es que tenés marido para rato, ese es el problema. Claro. Mónica, un beso grande, Mónica, muchas gracias. Sí, no, qué importante esto, doctor, por ahí pensaba en alguna persona que no es habitué de ir al médico y en su momento le dieron una droga y pasaron algunos años, no ha ido. ¿Pueden haber drogas nuevas, digamos, o nuevos estudios que por ahí le hagan variar lo que está tomando para mejorar inclusive su patología? Obvio que hay.
Por eso uno trata de estar un poco metido en el ruido de la medicina, porque siempre hay algo, siempre te dan un tip distinto para hacer, o sí, encará, no sé, el año pasado yo estuve rotando en un hospital en Barcelona y haciendo obesidad, diabetes, etc. Y la que dio obesidad, que dijo, señores, los gimnasios tienen que estar llenos de gente de 50 años para arriba. Es ejercicio de pesa, que antes decíamos 80-20, ahora es 50-50. 50 aeróbicos, 50 metámosle con la pesa, por un montón de cosas que generan el cuerpo todo eso. No es que un invento... Claro. Y te tienes que meter en el gimnasio. O sea, digo, estábamos hablando de que es bueno caminar y no vamos a decir que no es bueno caminar, al contrario. Claro, todo. Pero tiene ahora, digamos, a partir de esos estudios, un peso diferente la actividad en el gimnasio que lo aeróbico. No, lo mismo. Lo 50-50. El aeróbico y lo que es anaeróbico, digamos, la pesa, obviamente no tenés que ser Arnold Schwarzenegger, Claro. pero estimular el músculo con el movimiento de pesa, con fuerza. Eso libera ciertas cosas también que generan un bienestar enorme en el cuerpo. Y además, a ver, a medida que avanzás en el tiempo, te levantás, te duele la rodilla, te duele el codo. Bueno, todo eso genera una prevención también, si querés, ¿no? Por eso es importante, muy bien. Muy importante. Bueno, siempre es interesante charlar con el doctor Nicolás Herr. No sé si queda algo, Rodolfo. Vamos a reiterar la invitación. Vamos a reiterar la invitación para estas jornadas que son, a ver, entiendo que para profesionales, doctor. Sí, todo. Médicos, nutricionistas, bueno, todos los que les interesa hablar un poquito de dislipemia. Y otra de las cosas que me olvidé, que es recontra importante, Tandil, el grupo MIT fue elegido para ir a un congreso internacional que se da en Buenos Aires en octubre de medicina interna, y nos dieron una mesa para casos clínicos. ¡Apa! Entonces, bueno, con la doctora Irene Quiza, que no quiere venir. Ya la vamos a traer, doctora Quiza. Nada, y el hospital, la gente del hospital, del Servicio de Medicina General y Clínica, nada. Qué bien, ¿cuándo es eso? Octubre. Están preparando 2 temas clínicos. Vamos a estar en una mesa con el Hospital Pena de Buenos Aires y el Hospital Ramón Santa Marina. Nada, para contar lo que vemos acá. Qué importante. Correcto. Vamos a reiterar, el doctor Pablo Corral entonces va a estar mañana a las 19 en el Hotel Mullen. Exactamente. ¿Hay que inscribirse? ¿Se puede ir directamente? No, se puede ir directamente. Mandamos una inscripción por las redes, etcétera. Pero va, si no se inscribió, va. Sí. Mañana a las 19 en el Hotel Mullen, ahí en Santa Marina 380, manejo práctico de las dislipemias. Nuevos actores, nuevas evidencias 2025. Dislipemias, bueno, colesterol y varios. Y compañía. Y compañía. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente un placer escucharlo. Gracias a ustedes. Y Muy didáctico, ¿viste? Que siempre exacto, es muy claro. bien, bien claro. El doctor Nicolás Herr charlando con nosotros, jornadas mañana a las 19 en el Hotel Mullen para profesionales, manejos prácticos de las dislipemias, nuevos actores, nuevas evidencias 2025.